Ya saludo y como decimos, parecía que estaba todo preparado, porque empezamos el programa a las 8, se decía que Cristina iba a hablar a las 8, pero bueno, nos hizo el favor Cristina de hablar un poquito anticipadamente y ya para ello, para hacer un análisis de todo lo que ocurrió ahí en Mateu 130, en la sede del PJ Nacional, Mario Giorgi. Bienvenido, hermano querido, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va, Claudio? Buenas noches. Bueno, arranco contradiciéndote un poco, porque Cristina acaba de terminar de hablar hace 3 minutos. Claro, porque le debe haber hablado a la gente que estaba afuera, seguro. Claro, salió a la calle una vez terminado el acto, y una frase muy importante de la cual creo que hay que tomarse: terminemos de discutir entre nosotros, vamos por la unidad, me parece muy bien. Entre nosotros. Me parece muy bien. Son señales que vienen en un hecho curioso. Yo lo miraba, ese material de Troxler. Tremendo, está guardado en el museo, en el archivo municipal de Avellaneda. Sí. Un gran trabajo que hizo el historiador y colega Enrique Rosagaray, sí, trayendo el material de otro enorme, otro enorme como fue Pino Solana. Claro, de la Hora de los Hornos, por eso lo aclaré. Señor. De la Hora de los Hornos en 1968 esto, ¿no? Sí. Y uno anterior que tiene que ver con el revisionismo, que fue Rodolfo Walsh, en las inmediaciones del Día del Periodista. Exactamente. Con Operación Masacre, ¿no? Exactamente, esto motivó a través del relato un sobreviviente, porque quiero decir una cosa que es bueno, porque para historiemos todo. Rodolfo Walsh había apoyado el golpe del 55. Tal cual. Y después, sí, un buen día, cuando caminaba por Buenos Aires, se encontró con uno de los sobrevivientes de ese hecho desastroso, horroroso, de ese hecho infernal, y ahí surgió Operación Masacre. A partir de ahí le cambió la cabeza a Rodolfo. Le cambió la cabeza a Rodolfo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos esperando mucho que suceda? Porque obviamente el discurso imperante, la fusiladora, el decreto 4161, que quiso mitigar y borrar de la faz de la tierra todo lo que tuviera que ver con el peronismo, imágenes, literatura, etcétera. Lo recordamos en estos días, particularmente con el Instituto de Estudios Históricos Juan Domingo Perón, porque allí donde está la Biblioteca Nacional, un decreto ordenó la demolición por parte de Aramburu. Vino el decreto. Exactamente. Después de los fusilamientos, después de los bombardeos, después del fusilamiento de Valle, que vienen estos días. Bueno, me meto con el acto. Por primera vez, aparentemente, en 69 años que se cumplen hoy, el Partido Justicialista, el Consejo Nacional, rindió homenaje a los fusilados del basural de José León Suárez. No es un tema menor. No es un tema menor, exacto. Estaba la nieta de Juan José Valle, la hija de Susana Valle, con la que tuve oportunidad de hablar muchas veces, llegando a Avellaneda, hablando de su papá, de su historia. Valle y Aramburu fueron compañeros de camada militar, y termina fusilando descorazonadamente Aramburu, ese infame terrorista de Estado, a Juan José Valle, que tenía, entre otros planes, algo que nos toca muy de cerca a nosotros, querido hermano, que es el armado de una radio en una escuela en la calle Palá de Avellaneda, para hacer desde allí una contrarrevolución. General de la Patria, Juan José Valle, nuestro homenaje. Totalmente, a Juan José Valle, a Raúl Tanco y a todos esos valientes que tuvieron la valentía de hacerle frente a una dictadura cruel que se había instalado en septiembre del 55, ¿no? Y que previo a ello había bombardeado en junio de ese mismo año, ¿no? Y por ende uno no puede hacer menos que reiterar esta historia pendular siniestra de la derecha en Argentina, que trata de erradicar, cambiando nombre de edificios, cambiando títulos, robando, cerrando instituciones, la memoria colectiva de un pueblo, de donde no se pueden olvidar ciertas cosas, Claudio. Por ejemplo, nadie se va a dejar quitar el aguinaldo, aquellos que tienen relación de dependencia, las vacaciones pagas. Claro. Nadie va a permitir que termine el pueblo sufriendo de manera desconsiderada como está pasando ahora. Y ahí voy un poco al discurso de Cristina, que más allá de lo que está sucediendo por estas horas, lo que no sabemos qué es lo que va a hacer la Corte Suprema, integrada por 3 infames. La Argentina es el país con la Corte Suprema más chica del mundo en este momento. En este momento, exactamente, con 3 infames. Uno que entró durante el kirchnerismo y otros que entraron por la ventana con el macrismo, ¿no? Así es. Pero hay una historia ahí adentro, en estas horas, que no podemos terminar de corroborar,
porque parece que inestimablemente Rosenkrantz, hombre cercano al grupo Clarín, al que Cristina hoy le dio con un caño en el discurso de los fusilamientos, porque además hay que recordar que esa prensa y ese sector de la derecha acompañó, justificó y hasta empujó los sucesos que derivaron en los fusilamientos, en los bombardeos, del cual se va a cumplir 70 años el lunes que viene, pero hablaremos allí, y también desde luego lo que tiene que ver con este presente, donde una vez más el tema proscripción aparece en la jerga de la derecha, en este caso bajo una figura que tiene un peso internacional. También hay que tener en cuenta esto, ¿no? Las decisiones que tomó la Argentina, la asignación universal por hijo, algunas iniciativas que tienen que ver con la asignación de derechos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández, hoy son espejo, reflejo en otros países de la región y del mundo. Bueno, más allá de esto, entonces, lo que queda es esperar que pase mañana. Parece que Rosenkrantz no va a votar. Vos sabés que los cortesanos no se hablan entre ellos. Sí, sabemos que hay claro, hay una pelea brutal a ver quién queda como presidente. No se pueden ni ver, son impresentables y entre ellos no se pueden ni ver. Es y increíble. Entonces es posible que Rosenkrantz, que tiene que viajar el viernes a México, mañana no se produzca nada, pero no está mal abrir el paraguas y empezar a pensar también desde esos sectores del cual estamos hablando, que son el Círculo Rojo de acá, y como te dije la semana pasada, el Círculo Rojo Internacional, ¿qué es lo que podría suceder con Cristina Fernández en el marco de la inseguridad jurídica en este país? Exacto. De cualquier dirigente? Exacto. ¿Qué es lo que podría suceder para estos sectores de poder si se decretara o se dispusieran medidas de fuerza de distintos sectores sindicales? Y ni que hablar si realmente se hace realidad aquello que alguna vez se dijo y nunca pasó después del atentado a Cristina. Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Bueno, eso es lo que yo me preguntaba hoy también. Hoy lo planteó un conductor de TV, eso, ¿no? Dice, ¿qué van a hacer los pibes de la revolución si la llegan a tocar a Cristina? ¿Se va a armar quilombo? Bueno, yo siempre me lo vengo preguntando hace mucho tiempo también, ¿no? Porque a Cristina ya se la tocó varias veces, se la dañó varias veces y nadie hizo nada. Esa es la pura verdad. La otra cuestión, lo citaste hoy a Oscar Videgain cuando lo nombrabas a Troxler. Exacto. Vos sabés que yo tuve la suerte de empezar a trabajar en la radio cuando Videgain asume el 25 de mayo del 73, el día que asumió Cámpora. Cámpora, exactamente. Y yo andaba dando vueltas por la radio en esos años. Mirá. Y después terminé siendo movilero en esos años. Ahí en Radio Provincia, Radio Provincia, sí, totalmente. Señor. Y lo conocí a Troxler. Era un tipo que no tenía mucho que ver con la maldita policía, y eso creo que terminó decidiéndolo a salir de ese circuito en un momento donde el peronismo tenía una situación interna siniestra. Porque comparada con la presente, este es un cumpleaños de niños donde estamos peleando, pero en aquel momento con la AAA dando vueltas, con esas duplas que había armado las fórmulas del peronismo, Videgain Calabró terminando entregándole la gobernación al golpe de Estado. Al golpe de Estado, al general Ibérico Sangén. Sí, señor. Recordemos, ¿no? De manera que hoy se abre otra expectativa respecto de lo que podría pasar. ¿Te imaginás a Cristina con una tobillera en un arresto domiciliario? Es tremendo. Pero viste lo que dijo Cristina respecto a eso, ¿no? Sí. Que hay muchos que han sacado la guita fuera del país y están caminando tranquilos por las calles de Buenos Aires. A veces es bueno estar en la casa y mantener alta la dignidad, ¿no? Me parece que ahí hay una frase tremenda. Yo soy una fusilada en vida. Yo estoy de acuerdo con esa frase de Cristina, muy conmovedora, pero en rigor de verdad, estamos fusilados todos en la vida en este momento con este gobierno. La fusilada que vive y puede contar la historia. Y retomo una idea que está muy presente en nosotros, los de los medios, cuando Néstor, en aquel programa de televisión, le dice a Patricia Bullrich que es fácil hacerse fuerte con los débiles y arrodillarse ante los poderosos. Eso se mantiene sin variantes, ¿no? Acá están todos muy bien, llevándosela con pala, y los que sufren son los del Garrahan, son los jubilados, son los estudiantes de las universidades, en fin, como bien decís vos, todos nosotros fusilados en una situación que ya no da para mucho más y empieza a emerger la reacción social. Ahora también te digo una cosa, viste que Cristina vive ahí en la zona de Humberto Primo y San José, muy cerquita de la Facultad de Ciencias Sociales, tal cual. De la UBA. Se va a convertir eso en la Puerta de Hierro vernácula. Van a ir, si ella queda allí guardada,
y es posible que hasta desde allí pueda digitar cómo es la construcción. Esperemos que lo haga en forma conjunta con Axel, con Massa, con todo lo que tienen decisión de cómo va a ser la elección del peronismo. Tienen mucho miedo. El enemigo, el adversario tiene miedo a estos movimientos. Tienen miedo. Hay un dato interesante porque habló Zaffaroni hace un rato. Dijo concretamente que uno de los supremos duda en fallar esta semana en la causa contra Cristina Kirchner. Ojo con eso. Sí. Es Rosenkrantz. Es Rosenkrantz. Mirá vos, justamente Rosenkrantz, que es el hombre del grupo Clarín, ¿no? Porque además vamos a rebobinar un poquito en un minuto. La causa vialidad es un engendro bochornoso, grotesco, donde no hay ninguna causa que permita demostrar con pruebas la responsabilidad de la presidenta de la Nación. Una causa donde también tomaron partida, si es que es un delito, todos los jefes de gabinete que ni siquiera están imputados ni mencionados en la causa, y desde luego marco de Facebook que vino acompañado del lawfare, del Poder Mediático Judicial Empresario, la quiere a Cristina. ¿La quiere todavía presa? Es la gran pregunta que tenemos, porque por ahí presa es mucho más complicado el asunto que teniéndola ella compitiendo e incluso con el riesgo de perder una elección, que es lo que señaló ella en Corrientes el sábado pasado. El sábado pasado que no se la vio muy tranquila a Cristina, no se la vio bien el sábado a Cristina, más después de las declaraciones o del discurso del candidato a gobernador por Corrientes, que bajó demasiado al llano, bajó demasiado al barro, se puso a la altura de Milei, que me pareció mal, y eso me parece que molestó bastante a Cristina. Estoy refiriéndome a Martín Ascúa, que es el actual intendente de Paso de los Libres y candidato a gobernador por el PJ en la provincia de Corrientes, ¿no? Así es. Bueno, vamos a quedarnos con la idea de 2 veces repetida hoy en la puerta de la calle Mateu del PJ, de la expresidenta: déjense de joder por pelear un puesto en las listas, vamos a trabajar para no golpearnos más entre nosotros. Me parece bien que lo haya dicho, sobre todo para ella también, ¿eh? Para ella también, ¿eh? Sí, yo creo que está bien y es una reflexión muy importante por el peso que tiene y porque además, insisto, para adentro, para los propios y para afuera, que le suceda algo que pase por la destensión o el riesgo de proscripción, la sigue agrandando y les preocupa y tienen mucho temor. Y además un dato no menor fue la presencia, a mí me parece que hay que resaltar, la presencia del gobernador Axel Kicillof, acompañado por parte de su gabinete, en este caso el ministro de Gobierno Carlos Bianco y el ministro de la Comunidad y Desarrollo Andrés El Cuervo Larroque. No es un dato menor para un acto como el que se llevó a cabo hoy, cuando corrieron versiones que Axel no se iba a hacer presente. Ocurrió todo lo contrario, lo cual a mí me tranquilizó y me alegró. Y a la izquierda de Axel, sentada Mayra Mendoza. Mayra Mendoza, que cada vez que postea algo no lo nombra Kicillof, ¿no? Hay que decirlo también, ¿no? Es un dato también muy interesante. Para la construcción de lo que viene. Bueno, es una moneda en el aire, querido hermano. No sabemos si va a ser presa o si va a poder ser candidata. Sí está revelando todo esto la infamia de un poder judicial en la República Argentina que atrasa, que en 40 años de democracia la política no pudo resolver, y lamentablemente también esto hay que decirlo, no hemos podido resolver desde el campo popular con un dato que en todo caso alivia la decisión de Cristina, que fue la declaración de inconstitucional de la reforma judicial de 2013 por aquellos que tenían que aplicarla. Claro. Es decir, con estos 3 tipos, digitando la vida de 45 millones de argentinos, tenés razón, estamos fusilados. Estamos fusilados. Además, digo, lamento tanto el retiro de Zaffaroni, porque Zaffaroni cumplió con la ley, él se retiró a los 75 años. Lamenté mucho también la muerte de Carmen Argibay, ¿no? Tal cual. Que eran jueces realmente de lujo dentro de esa corte que fue seleccionada durante el gobierno de Kirchner, que fue votada por el Congreso, particularmente. Pero todos además, aquellos jueces fueron votados por el Congreso. Una Corte Suprema, yo te iba a decir virtuosa, sí complementaria de la realidad, porque como tenías un Hayton de Nolasco, también tenías a Argibay, tenías a Zaffaroni, y Lorenzetti parecía que era un ser humano mejor, hasta que se le descubrieron algunas propiedades como la aloe vera en la zona de Reconquista en la provincia de Santa Fe. Claro. En fin, algún periodista amigo, no sé si amigo o no, pero le dice a propósito de Lorenzetti, el obispo de Rafaela, no el obispo de Rafaela. Lorenzetti, que se autodenomina peronista, ¿no? Él se dice peronista. Bueno, quiero recordar que Rosati, vamos a poner las cosas en orden,
Rosati fue ministro de Justicia de Néstor Carlos Kirchner. Y además intendente de Santa fue Fe, intendente de Santa Fe el día de la inundación. ¿Está? Fue el intendente de Santa Fe cuando Reutemann era gobernador el día de la nefasta inundación que tapó media ciudad de Santa Fe. Inolvidable, sí, inolvidable ese día. Sí, señor. Bueno, inolvidable por lo nefasto, por lo dantesco, ¿no? Y por la cantidad de muertes que hubo, además. Tenemos que ver cómo sigue esta historia. Es muy dinámica, la Argentina tiene estas cuestiones y yo creo que al mismo tiempo coincidimos todos, no sabemos el cuándo y el cómo. Este gobierno va a tener una implosión, va a tener una dificultad severa. No están entrando dólares. Hoy el Fondo Monetario le pisó la guita al impresentable de Caputo, 2.000 millones de dólares. Sí. Hay un escenario global muy complejo. Muy complejo, exactamente. Si se les ocurre avanzar con la cuestión Cristina, podrán distraer a la gilada, a los que los vota a ellos, claro, pero también se están comprando un desastre desde el punto de vista interno por lo que pueda suceder en la República Argentina. Hoy yo no me atrevo a decirte de todo corazón, sabes que soy un hombre grande, he recorrido los años del periodismo de la mano de muchos queridos compañeros y hermanos como vos. Yo hoy no me atrevo a decir qué puede pasar en la Argentina con una proscripción que pueda tener peso internacional, porque hay un paso que sigue, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Y es posible que Zaffaroni tenga un dato que nosotros no tenemos. Rosenkrantz es una persona que a veces duda, porque es uno de los pocos que lee la totalidad de las causas. Vos sabés que los tipos pueden decir con un artículo que, si no me equivoco, es el 280. Exactamente, a eso iba a ir. Muy bien, Mario, muy bien. Parece que nos estudiamos. Sí, que nos estudiamos porque nos conocemos desde chiquititos. Claro, exacto. Puede la Corte decir, siga su curso esto, aceptando lo que dice la casación, o puede parar y revisar. Y para eso se puede tomar un tiempo alguno de los ministros de la Corte diciendo, no, yo esto lo voy a estudiar. Algunos me dicen que puede ser en junio, sí, no mañana, claro, pero esta es la Corte de las Sorpresas, la Corte de los Milagros, sí, donde, recordemos, hace 18 años está durmiendo la causa del correo, que lo tiene Mauricio Macri, y otras tantas causas de impresentables de los sectores de la derecha, que vos sabés que en el caso de ellos no es corrupción, sino en todo caso conflictos de intereses. Bueno, muy bien, muy bien. Yo estaba pensando justamente en todo este menjunje, ¿no? Y se habla de 3 opciones, pero inclusive corrieron la fecha, ¿no? Para el 18 de julio. Creo que el 18 de julio se cierran las listas, si no me equivoco, ¿no? 19 de julio, 19. El 19 de julio. Por ahí andaba la cosa. Y hoy justamente Página 12, hace un ratito nomás, además de la declaración de Zaffaroni, también da cuenta de estas 3 alternativas que tiene la Corte Suprema para definir el futuro de Cristina. Y justamente refería a este famoso, polémico artículo 280 y el pedido de uno de sus abogados. Reiteramos, tiene 3 alternativas para definir el futuro de la expresidenta en la causa vialidad. Es una causa mentirosa que ya quedó claro que estaban todos absueltos y volvieron a remover mierda para sentenciarla a Cristina, ¿no? Donde se encuentra, recordamos, la expresidenta condenada por 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Esto puede dilatar, puede la Corte también mandar la resolución, puede mandarlo a casación nuevamente, y si lo manda a casación, tranquilo, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, pueden pasar meses, años, ¿no? Sí, señor. Meses, años. Bueno, por eso, en un mundo tan convulsionado como el que vive este planeta, sigue siendo un tema chiquito, pero no deja de ser preocupante que una vez más el peronismo esté en el eje de la persecución, esa cosa que es el sueño húmedo de la derecha y los gorilas, de tener terminado esta idea del último clavo en el cajón y todas esas frases simpáticas que tiene este muchacho expert, que les regodea los oídos a los odiadores de todo el mundo. Así que bueno, dejamos abierto porque este encuentro nuestro de los lunes siempre nos está disponiendo alguna cuestión de esta naturaleza sobre el vivo, más allá de la posibilidad de reflexionar que iremos viendo estos días. Y es probable que, si no me equivoco, el día 23, el lunes que viene,
que será feriado, si no me equivoco, 16 de junio, Claro. se cumplen los 70 años del bombardeo de Plaza de Mayo, que es el primer suceso. El primer atentado terrorista. Sí, pero además población civil bombardeada por las Fuerzas Armadas del propio país y en tiempos de paz. Todavía no se termina de conocer la cantidad de muertos que pudo haber habido allí como consecuencia de las toneladas de bombas que cayeron en la Plaza de Mayo intentando matar a Perón. Hablamos de más de 300 muertos y 1000 heridos, ¿no? Aproximadamente. Sí, y los aviones llevaban la leyenda Cristo vive y se fueron todos para Montevideo, ¿no? Así es. Eso es algo que tenemos que alguna vez discutir con los hermanos uruguayos que han cobijado a estos asesinos. Y revisar algún día la estación Carranza del subte y del tren. También revisar exactamente, cambiarle el nombre, porque Carranza después fue ministro de Obras Públicas de Alfonsín, pero recordemos que fue uno de los imputados en el atentado ahí en el subte A, junto con Miguel Ángel Zavala Ortiz, a la postre canciller del presidente Arturo Humberto Ilia, allá entre el 63 y 66, ¿sí? Como vemos, de todos lados hemos tenido grandes enemigos de los propios compatriotas, ¿no? Exactamente, de la Argentina. Exactamente. Querido Mario, un gusto grande. Nos vemos y seguramente habrá más informaciones para este boletín, como decía nuestro recordado Ariel Delgado, ¿eh? Enorme, Ariel Delgado. Un abrazo grande, buena semana. Abrazo, querido, abrazo grande, abrazo grande.